El padrino de los narcos, Miguel Ángel Félix Gallardo. Décadas después de su detención, el padrino se ha convertido en una sombra del hombre que fue. Pero a pesar de todo, ha seguido manteniendo su inocencia. Por lo que sabemos, Miguel puede no ser culpable del crimen por el que fue condenado, pero no es en absoluto un hombre inocente. Miguel Ángel Félix Gallardo, comúnmente conocido como el jefe de jefes, el jefe de los jefes y el padrino. El padrino es el pionero del narcotráfico moderno y uno de los narcotraficantes más importantes de la historia de México. Pero cuando miras de cerca cómo empezó, descubrirás que el cambio radical de estatus del padrino está subsumido en misterios. ¿Cómo entró el padrino de narcos en el tráfico ilegal de drogas? ¿Y dónde está ahora? Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. El principio de todo. Miguel nació el 8 de enero de 1946 en un rancho de Bella Vista, a las afueras de Soluzán, Sinaloa. Aunque la hora es incierta, se tiene registro de que Miguel fue admitido en la preparatoria y tuvo la fortuna de graduarse después. Afortunado en el sentido de que el propio Miguel afirmaba que creció en la pobreza. Vivir en la pobreza significaba que los recursos y las oportunidades que se le presentaban eran mínimos. A pesar de todo, consiguió ir al instituto y llegó a dominar la lectura y la escritura. Después de terminar la secundaria, el joven Miguel anhelaba ir a la universidad y obtener un título en negocios. Pero debido a varios factores, este sueño no se cumpliría. Como no podía ir a la universidad, Miguel hizo lo siguiente mejor. Se alistó en la policía a los 17 años de edad y empezó a trabajar para el gobierno como agente de la Policía Judicial Federal Mexicana. También trabajó como guardaespaldas familiar del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Aunque estos puestos y oportunidades parecían el comienzo de una exitosa carrera en las fuerzas del orden, no eran suficientes para Miguel. Este joven desesperado estaba hambriento de dinero y quería ganar más dinero por todos los medios. Como resultado de su insaciable hambre de dinero rápido, Miguel no pensó en el hecho de que iba a estar en el lado equivocado de la ley si se metía a traficar con narcos. Como si el universo le estuviera animando, Miguel conoció a un narcotraficante mientras trabajaba como guardaespaldas del gobernador. El contrabandista de drogas era un compañero guardaespaldas que se llamaba Pedro Avilés Pérez. Cuando este descubrió que el padrino estaba interesado en el tráfico de drogas, no perdió tiempo en reclutarlo. Pero Pedro no siempre dirigía el bando. Como se sabría más tarde, murió en 1978 en un tiroteo con la policía. La muerte de Pedro llevó a Miguel a hacerse cargo del negocio del narcotráfico y también estableció la organización Félix Gallardo, que más tarde se cambió al Cártel de Guadalajara. Seguramente se preguntarán qué tiene que ver el cártel con todo esto. Bueno, el padrino quería una sola unidad para controlar el tráfico de drogas en México y quería sentarse en el trono. El surgimiento del Cártel de Guadalajara. Como es común con todos los poderosos señores de la droga, el padrino tenía sus socios y leales, a saber, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. En la década de 1980, estos tres ya conocían los entresijos del sistema del narcotráfico en México. Según The Atlantic, su imperio de la droga incluía la plantación de marihuana en el Rancho Búfalo. Al parecer, la plantación abarcaba más de 2.000 acres de terreno y producía hasta $8.000 millones al año en productos. El Cártel de Guadalajara siguió cosechando éxitos hasta el punto de que el padrino empezó a abrazar el ideal de la expansión. Formó afiliaciones con el Cártel de Cali y el Cártel de Medellín de Colombia para exportar drogas a Tijuana. Según el Wells Encina, el cártel se hizo extremadamente poderoso debido a sus conexiones con los poderosos OCG colombianos y a la falta de rivalidades internas o de competencia dentro de México. Cuando se habla de la expansión de los narcos en México hoy en día, no se deja de mencionar la implicación del padrino con el famoso capo colombiano Pablo Escobar de un modo u otro. Sin embargo, los expertos creen que una afiliación entre ambos habría sido muy improbable. No obstante, nadie puede negar el hecho de que la asociación de El Padrino con otros cárteles contribuyó a fortalecer su negocio. Los informes también afirman que la Dirección Federal de Seguridad protegió al Cártel de Guadalajara, evitando así que se metieran en problemas. Al parecer,
el padrino solo tenía que sobornar a las personas adecuadas y, a cambio, los miembros de su cártel podían evadir el largo brazo de la ley una y otra vez. También gracias a estos sobornos, otras autoridades mexicanas apenas se preocuparon por el cártel de Guadalajara. Es decir, hasta el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Adiós al cártel de Guadalajara. En 1980, Enrique fue destinado a la agencia residente de la administración en Guadalajara. Contaba con informantes de alto nivel que le ayudaron a descubrir plantaciones de marihuana propiedad del cártel, en el estado de Zacatecas. Tras descubrir las plantaciones, se puso en marcha un plan para asaltarlas y destruirlas todas. 4 años después, soldados mexicanos, con el apoyo de helicópteros, destruyeron la plantación de marihuana en el Rancho Búfalo en el estado de Chihuahua. Así que aquí estaba un hombre abriéndose camino a través de todos los agujeros corruptos de México, derribando a narcotraficantes, a las fuerzas del orden mexicanas y a altos funcionarios del gobierno por el camino. Naturalmente, los cárteles y las organizaciones no podían quedarse de brazos cruzados. En un intento de poner fin a su caza de brujas, Enrique fue secuestrado en febrero de 1985 cuando salía del Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara. Entonces, ¿dónde entra el padrino? Se afirma que el padrino había ordenado el secuestro de Enrique, aunque él sigue afirmando lo contrario hasta el día de hoy. Se cree que algunos policías de Jalisco que habían estado trabajando para el cártel de Guadalajara llevaron a cabo la operación. Otra razón por la que se sospechaba que el padrino había dado la orden fue por los residentes a los que, supuestamente fueron llevados tanto Enrique como el piloto de su helicóptero, Alfredo Zavala Avalar. Según los informes, la residencia donde se retuvo a la pareja estaba en el 881 de Lope de Vega, en Jardines del Bosque, al oeste de Guadalajara, y se decía que era propiedad de Rafael Caro Quintero. Un mes después, el cadáver de Enrique y el de su piloto de helicóptero fueron encontrados en el interior de un agujero en un rancho del estado de Michoacán. La autopsia reveló que el cráneo de Enrique había sido perforado con un taladro después de haber sido torturado, sin piedad. Así que, como he mencionado brevemente antes, las autoridades mexicanas tenían un sospechoso principal y otros 2 sospechosos en su lista. El principal sospechoso era, por supuesto, el padrino, mientras que los otros 2 sospechosos eran Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. La muerte de Enrique dio lugar a la Operación Leyenda, la investigación que se puso en marcha para encontrar a los asesinos de Enrique. Al final resultó ser la mayor operación emprendida en la historia de la DEA. Tras reunirse con algunos informadores del cártel, se debatieron entre creer que el padrino era el único responsable del secuestro de Enrique, mientras que Rafael era el responsable de su muerte. La otra teoría era que el padrino era el cerebro detrás de todo. Además, un antiguo agente de la DEA, Héctor Berellés, reveló que la CIA podría haber estado al corriente del plan para secuestrar a Enrique, pero optó por guardar silencio al respecto debido a la presión que los investigadores mexicanos estaban recibiendo de Estados Unidos. Rafael y Ernesto fueron detenidos poco después. Por otra parte, el padrino disfrutó de protección política hasta 1989, cuando las autoridades mexicanas lo sacaron de su casa en un cuarto de baño. El padrino escribió más tarde en su diario: "Me llevaron ante la DEA. Los saludé y quisieron hablar. Yo solo respondí que no tenía nada que ver con el caso Camarena. Y les dije, ustedes dijeron que un loco lo haría y yo no estoy loco. Lamento profundamente la pérdida de su agente". El padrino fue acusado por las autoridades mexicanas y estadounidenses del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, así como de asociación ilícita, contrabando de drogas y varios delitos violentos. Posteriormente fue condenado a 37 años de prisión. En cuanto al cártel de Guadalajara, empezó a irle mal, ya que sus principales miembros lo abandonaron para formar sus propios cárteles tras la detención del padrino. ¿Dónde está ahora el padrino? Se dice que la detención del padrino reveló lo corrupta que era la policía mexicana. Algunos policías dejaron sus placas y huyeron, mientras que otros fueron detenidos. Mientras tanto, el padrino seguía siendo muy influyente, incluso entre rejas. Siguió dirigiendo el cártel con la ayuda de su abogado, a quien le dijo que rompiera la cadena del tráfico de drogas para hacerlo más eficiente y evitar que las fuerzas del orden los atraparan. Por desgracia para el padrino,
Todo cambió en 1993. En ese momento, fue trasladado a un centro de máxima seguridad, por lo que perdió el control sobre los demás capos de la droga y, finalmente, todo su cártel se desmoronó. Con el paso del tiempo, algunos de los lugartenientes de El Padrino salieron primero de prisión. En 2013, Rafael fue liberado por un tecnicismo legal y sigue siendo buscado tanto por México como por las autoridades de los Estados Unidos. Mientras estaba escondido, sorprendentemente concedió una entrevista a la revista mexicana Proceso. Afirmó que no tuvo nada que ver con la muerte de Enrique y refutó los informes de que estaba regresando a la escena de la droga. En 2016, fue trasladado a arresto domiciliario en condiciones concedidas a ancianos enfermos. El Padrino intentó hacer el mismo traslado, pero su petición fue denegada. Solo fue trasladado de una prisión de máxima seguridad a otra de mínima seguridad. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, El Padrino obtuvo el arresto domiciliario el 12 de septiembre de 2022. Al hablar sobre el tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que necesita un tratamiento que no se le puede dar en la cárcel porque tiene muchas enfermedades, toma muchos medicamentos, está en una situación delicada. Y fiel a lo dicho por el presidente, actualmente El Padrino está ciego de un ojo y sordo de un oído. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.